Baviera, octubre de 1944. En el centro de pruebas de Rechlin, el ingeniero jefe Franz Hartmann estaba de pie en un hangar frío, frente al caza capturado, un North American P-51 Mustang. Forzado a aterrizar 3 días antes, el piloto ahora era prisionero. El avión estaba casi intacto. Eso lo hacía de valor incalculable. Durante meses, pilotos de la Luftwaffe habían informado de una escolta plateada que parecía no tener límites. Llegaba hasta Berlín. Los perseguía hasta casa. Peleaba a gran altura y a baja altura. Lo resistía todo. Algunos lo llamaban el verdugo. Hartmann había tomado esas afirmaciones con cautela. En combate, el miedo infla las cifras. Pero las pérdidas eran reales. Hombres experimentados desaparecían de la lista. Algo había cambiado. Él no era soldado. Era ingeniero, 38 años, formado en Daimler-Benz, un hombre de ecuaciones y tolerancias. Había conocido a ingenieros británicos y estadounidenses antes de la guerra. Conferencias, charlas sobre supercargadores, relaciones de compresión y combustibles. Creía en lo que funcionaba, no en consignas. Su trabajo en Rechlin era claro. Examinar aviones enemigos, identificar puntos fuertes, encontrar debilidades, sugerir tácticas. Había estudiado Spitfires, Hurricanes, P-47 Thunderbolts, B-17 Flying Fortresses y B-24 Liberators. Lecciones útiles, sí, pero nada lo había preparado para este momento. Rodeó el Mustang con una libreta. Líneas limpias, un ala de flujo laminar, una cúpula de burbuja con visibilidad excelente, remachado limpio, sin reparaciones toscas, nada de piezas de reemplazo. Este no era un avión desesperado, era uno refinado. La cabina contaba la misma historia, instrumentos claros y lógicos, radios modernas. Sistema de oxígeno robusto, todo parecía diseñado para que el piloto combatiera, sobreviviera y regresara. Pero la verdad estaba bajo la piel. Él y 2 asistentes quitaron el carenado del motor, tornillo por tornillo, panel por panel. Evaluó las opciones. El rendimiento sugería un motor de al menos 1500 caballos de fuerza, quizá más. La silueta descartaba un motor radial grande. Debía ser un V12 refrigerado por líquido, del tipo que conocía bien. El último panel se desprendió. Un motor V12. Un sobrealimentador de 2 etapas y 2 velocidades. Exactamente la arquitectura que esperaba. Casi familiar. Se inclinó más. Marcas de fundición. Cabezas de tornillos. Diferencias sutiles en la disposición. Entonces un sello en el bloque lo detuvo. Packard Motor Car Company, Detroit, Michigan. Estados Unidos de América. Se quedó mirando las palabras. Luego volvió a mirar. Conocía ese diseño. Había estudiado fotografías del Rolls-Royce Merlin en revistas antes de la guerra. El V-12 británico que impulsaba al Spitfire y al Hurricane. Pero aquí había un Merlin fabricado en Estados Unidos por Packard, una compañía de automóviles. Su asistente susurró lo obvio. Los británicos habían compartido su joya de la corona. Los estadounidenses lo habían fabricado en cantidad y con calidad. Comenzaron una inspección metódica. El ajuste y el acabado eran magníficos. Las tolerancias eran ajustadas. Los componentes estaban claramente hechos para ser intercambiables. Piezas de un motor encajarían en otro sin trabajo manual. Hartmann observó un uso constante de aleaciones, engranes de precisión en la transmisión del supercargador, fundiciones limpias. Los perfiles de rosca coincidían. Incluso el trabajo con el alambre de seguridad hablaba de entrenamiento y disciplina. Solicitó archivos, notas de producción, informes de inteligencia sobre Packard y el suministro del Merlin. Los números llegaron y pesaron como una losa. Packard tomó los planos británicos en 1940, los adaptó al utillaje y a las galgas estadounidenses, estandarizaron las roscas a la norma estadounidense, convirtieron piezas ajustadas a mano en conjuntos realmente intercambiables, instalaron plantillas. Construyeron galgas, capacitaron a miles. La producción subió de cientos a miles por mes. A fines de 1944, Packard producía alrededor de 2000 motores Merlin cada mes, una sola empresa. Mientras tanto, las plantas alemanas de motores de todo tipo apenas lograban acercarse a esa cifra sumando todos los modelos. Los bombardeos aliados forzaron reubicación tras reubicación. Los obreros calificados fueron reclutados, se sustituyeron metales. Los cojinetes sufrieron. El intervalo entre revisiones mayores se redujo. Los detalles técnicos importaban. El sobrealimentador de 2 etapas y 2 velocidades del Packard Merlin mantenía la potencia en altitud. Respiraba bien por encima de 20.000 pies. Los conductos del radiador usaban aire de impacto y el efecto Meredith para recuperar algo de empuje.
La estructura del avión llevaba mucho combustible interno y podía colgar tanques lanzables bajo las alas. El combustible de aviación de alto octanaje permitió al motor usar mayor presión de sobrealimentación sin detonación. El resultado fue alcance real. Hartmann entendió ahora por qué los escoltas no regresaban. El Mustang podía pelear hasta Berlín y pelear de regreso a casa. Comparó las expectativas de servicio. Los manuales británicos y estadounidenses aceptaban vidas de motor de 200 horas o más entre trabajos mayores, si se operaba correctamente. Al final de la guerra, los registros alemanes a menudo mostraban la mitad de eso, a veces peor. No era por incompetencia, fue desgaste y escasez. Las aleaciones de aluminio estaban racionadas, los aceros de alta calidad eran escasos, el combustible sintético redujo los márgenes, la estandarización sufrió. Tomó notas sobre la ergonomía de la cabina. El Mustang ayudaba a su piloto. Radios claras, buena calefacción, buen sellado de la cúpula. Selecciones simples del sistema de combustible para larga autonomía. Un piloto cómodo peleaba más tiempo, volaba mejor, vivía, luego amplió la perspectiva. Una familia de motores construida en 2 países impulsó a muchos aviones, Spitfires, Mosquitos, Lancasters, Mustangs, aviones navales, en menor cantidad. Las economías de escala eran enormes. El herramental se pagó solo, la capacitación se pagó sola, los repuestos fluían. Escribió un informe. Tenía decenas de páginas, las primeras páginas cubrían medidas y materiales, mapas del sobrealimentador y requisitos de combustible. Luego vino la sección estratégica. Gran Bretaña había confiado a Estados Unidos su mejor motor. Estados Unidos había respondido con disciplina de producción en masa. Juntos habían creado un sistema. Diseño en un lugar, fabricación en otro, mejoras en ambos, enviar a cualquier parte, encajar en todas partes. Él contrastó esto con el eje. Alemania guardaba secretos incluso de sus aliados. Italia trabajaba en sus propios motores. Japón buscó soluciones separadas. Muy poco estaba estandarizado a través de las fronteras, incluso dentro de Alemania. Varias fábricas construían varios tipos, en series pequeñas. La intercambiabilidad flaqueó. La logística se deterioró. Agregó el cuadro de producción que podía verificar. North American Aviation estaba produciendo cientos de P-51 cada mes a finales de 1944. La producción total de P-51 subiría por encima de 15.000. Los totales de Packard Merlin pasarían de 50.000. La producción de Merlin de Rolls-Royce en Gran Bretaña sumaba muchas decenas de miles más. La familia Merlin combinada superaría 150.000 unidades al final. La producción aliada de aviones a lo largo de la guerra llegaría a varios cientos de miles de máquinas. Los totales de aviones de combate alemanes eran una fracción de eso. Envió el informe a Berlín. Esperó. La respuesta oficial fue breve. Recibido, archivado, continúe con los procedimientos actuales. Extraoficialmente, escuchó la reacción. Ira, desprecio. Fe en casas a reacción para cambiar la balanza. M262. Armas milagrosas. Conocía el patrón. La evidencia incómoda se topaba con la ideología. La ideología ganaba. La realidad esperaba. Pasaron semanas. El cielo confirmó su análisis. Llegaron más Mustang. Los escoltas llegaron más lejos. Las pérdidas de cazas alemanes crecieron. Las horas de entrenamiento de los reemplazos bajaron. Se racionó el combustible. El daño de los bombardeos borró meses de trabajo de la noche a la mañana. Los cazas a reacción llegaron a las unidades. Pero fueron muy pocos, muy tarde, con muy poco combustible y con muy pocas horas de vuelo de sus pilotos. Por cada caza a reacción alemán había decenas de cazas aliados. Después de la guerra, oficiales técnicos estadounidenses lo interrogaron. Le preguntaron, ¿un solo motor lo convenció de que la guerra estaba perdida? Respondió con cuidado. Un motor le mostró una alianza, ingeniería británica e industria estadounidense trabajando como una sola. El Merlin en el Mustang era prueba de confianza convertida en poder. Le mostraron cifras más completas. Totales del Merlin más altos de lo que había estimado. Totales de aviones más altos. Asintió. La tendencia había sido clara, aunque sus cifras habían sido cautelosas. Le preguntaron, ¿por qué funcionó su alianza? Hizo una pausa. Porque confiaron el uno en el otro. Los británicos dieron a los estadounidenses lo mejor que tenían. Los estadounidenses respetaron ese aporte y mejoraron el proceso. Estandarizaron, compartieron, multiplicaron su fuerza. Alemania no confió en nadie, por eso Alemania luchó sola.
La historia del Mustang no trata solo de velocidad ni de agilidad, trata de una decisión en 1940, cuando Gran Bretaña estaba en peligro y tendió la mano a través del océano. Trata de una empresa automotriz en Detroit que tomó una obra maestra hecha a mano y la volvió un producto industrial sin perder su alma. Trata de suministros de combustible, de máquinas herramienta y de trabajo por turnos. Trata de manuales que permiten hacer coincidir piezas en cualquier lugar del mundo. Trata de un piloto que encuentra el selector de combustible donde lo espera, y de un mecánico que puede cambiar el impulsor del supercargador con una pieza de una caja que encaja a la primera. Hartman se había quedado de pie en un hangar frío y leyó una placa con el nombre, Packard Motor Car Company. Esa placa decía más que un origen. Transmitía un mensaje. Los aliados habían elegido la cooperación como arma, la habían usado con método y paciencia. Llegaron los números, llegaron los aviones, llegó la superioridad aérea. La guerra, comprendió, se había decidido en oficinas de diseño, talleres mecánicos y fábricas, mucho antes de que la mayoría de los pilotos viera la sombra de un Mustang cruzar su campo de aviación.